Bueno, damos gracias al Señor por su misericordia, por su bendición, por esta semana, por este mes que va avanzando, que va terminando. Y como veíamos en el video que nos mostraban hace un momento, este viernes, Dios mediante, vamos a estar en la actividad del 31 de octubre, haciendo brillar la luz del Señor bajo ese lema de la Reforma, con el afán de que la luz de la verdad brille en un día tan oscuro, quizás el día más oscuro del año. Vamos a brillar anunciando que Jesús es la luz, que Él es la esperanza de vida, que hay un reino mayor, un reino que no se acabará. Todos los otros reinos, como los anteriores, se han terminado, como el actual se terminará, el reino de las tinieblas, pero hay un reino que permanecerá, es el reino de Dios. Y como embajadores, representantes de ese reino en este lugar, vamos a ir. Le invito que si aún no está inscrito, pueda escribirnos precisamente al interno, al canal de WhatsApp o al correo del ministerio, o comunicarse con nosotros si quiere participar de esa actividad que se va a llevar a cabo en el Parque Central de Fontibón en la noche. Vamos a estar evangelizando, vamos a tener una actividad, vamos a estar entregando unos recordatorios, predicando el evangelio a toda criatura, con el fin de que, insisto, la luz del Señor brille y pueda el mundo conocer el gran amor de nuestro Padre, el gran amor de su Hijo, Jesús, que así como nos cautiva a nosotros, queremos compartir ese amor. Dios quiere hacer grandes cosas con ellos también. Así que no se quede expectante, participe esta noche. Si usted tiene hijos, participe con nosotros y únase a esta gran convocatoria. Muy bien, también antes de continuar, quiero decirles que esta semana se les envió a las personas que solicitaron el documento de Venciendo a Belial, esto por causa de la intercesión que estamos haciendo los viernes en la madrugada por las generaciones. Se envió el documento y le animo y le insto que esta es una partida inicial apenas, este documento. Pero le animo que usted pueda sobre este estudiarlo, trabajarlo y continuar. No lo deje ahí archivado. Léalo, entiéndalo y pídale más al Señor para que esto sea simplemente una herramienta para que usted constantemente esté usando en favor de la intercesión que usted hace por sus generaciones, por sus hijos, por sus sobrinos, por quien sea que usted ore, pueda usarlo. También le insto que a los que han participado puedan hacer también un estudio del otro enemigo que vimos, que es el espíritu de los filisteos. Pueda también usted indagar, buscar en la Biblia. No les envié este documento porque de eso sí que hay información y quiero que usted sea noble y pueda ir y verificar, así como lo hicimos con Belial, cómo trabaja estratégicamente el enemigo con este agente espiritual para atacar su generación, para atacar a sus hijos, para atacarlo a usted. Y esto hace parte de la guerra espiritual, no es simplemente ponerse a orar de manera automática, sino estudiar, hacer investigación de cómo actúan esos agentes espirituales desde la antigüedad hasta la fecha, y sobre eso poder identificar y ahí sí orar. Así que le animo, no se quede expectante, insisto, sino puede usted participar. Saber que hay un pastor, hay un capitán que lo llama a usted por su nombre y lo hace usted responsable. Cuando usted esté delante del trono de Dios, Dios no va a llamar a su pastor, no va a llamar al que dirige su congregación para que hable por usted. Lo va a llamar a usted para responder por su vida y por aquellos que le dio. Así que no espere hasta ese momento para decir qué era lo que tú tenía que hacer. No, Dios ciertamente está cercano y quiere que usted participe en ganar a la próxima generación. Y si aún no ha participado, pues pueda saber que aún vamos a estar en esta actividad con la ayuda del Señor hasta el último viernes de este año, que son más o menos 9 viernes que quedan. Así que ánimo, y estamos aprendiendo y pasando tiempos bien importantes de aprendizaje, de poder tener un bálsamo en la presencia del Señor. Así que mucho ánimo con esto. Y por último, también quiero compartirles esto que seguramente usted ha escuchado en las noticias del nuevo presidente en la nación de Bolivia. Sé que vienen mejores tiempos
para esta nación. Y quiero animarle a que estemos orando por la nación de Bolivia y por la iglesia en Bolivia, ya que después de más de 20 años que hubo un régimen difícil, que realmente no trajo mucho a la nación, viene un cambio radical. Y así oro que así como el que preside ahora esa nación con su apellido Paz, venga la paz de Dios, el shalom de Dios para reconciliar a todas sus habitantes con el propósito en Cristo y a todo nivel puedan entonces estar sujetos a la paz del Señor. Así que pongo esto en sus corazones y preparémonos también para todas las elecciones que vienen aquí en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Cuál es el movimiento del cielo, la instrucción del cielo para la votación, etcétera? Preparémonos para eso, para que el Señor esté guiándonos en todo esto. Quería antes de empezar dejar esto en su corazón. Muy bien, ahora sí, entrando en la palabra que el Señor está fluyendo desde hace un tiempo con un mismo sabor, con un mismo ahínco, por lo menos para este ministerio, y sé que para otros, cuando hablamos con personas de otros ministerios, decimos, wow, es un mismo espíritu el que está hablándonos acerca de la construcción de muros y de construir nuestra vida en el Señor. Y en ese sentido, hace 8 días estudiamos algo muy importante y estamos dando ayudas en las emociones. Y si usted está pasando momentos emocionales difíciles, creo que Dios quiere que escuche esta palabra. Él quiere tocar y ayudarlo a usted emocionalmente, porque ciertamente la iglesia del Señor y los diferentes ministerios se han enfocado mucho en trabajar el espíritu, lo cual está muy bien. Pero también es importante poder saber cómo educar las emociones, ya que hacen parte de nuestro ser. Y ellos influyen positiva o negativamente precisamente en la construcción de vida en el Señor, ¿verdad? Así que le animo a que ponga su corazón y su atención en esta palabra. Entonces, hace 8 días comenzamos precisamente con ello, con las emociones. Y vimos cómo, mientras Nehemías construyó, junto con la ayuda de todos los líderes y el pueblo en general, las murallas y las puertas tuvieron que enfrentar principalmente 3 enemigos. Vimos que eran las burlas que vienen acompañadas, recuerda, de sarcasmos. Vimos que vienen las amenazas, ¿cierto? Con cartas amenazantes y también con intimidaciones. Y vimos un tercer enemigo que son las distracciones, precisamente. Y las enfocamos precisamente cómo trabajan hasta ahora igual. Por eso les digo que la investigación que usted haga en la Biblia funciona para hoy porque es una estrategia que no cambia. No cambia. Así que si usted logra identificarlo en la Biblia, le sirve para usted también. Y en esa investigación que compartimos, entonces hablamos de cómo entonces la función de todo esto es que se pare la obra del Señor, que tú pares y dejes las cosas a medias, que digas, hasta aquí dejo, me desanimé, esto no es lo mío, etcétera. Ese es el fin de la distracción, de la burla y de las amenazas, que tú pares la obra y que la obra que el Señor inició se corte y tú mismo seas tropiezo para esa misma obra. Entonces, vimos cómo emocionalmente nos afectan estas circunstancias externas e internas. Y vimos entonces cómo trabajar esas emociones que todos podemos sentirlas, ¿verdad? Ira, tristeza, desánimo, etcétera. Pero que una cosa es sentirla y otro que hacerlos albergue en nuestra alma, contenerlas. Y la idea y la educación emocional que necesitamos es precisamente eso, que a pesar de que sintamos desánimo, tristeza, el madurar es hacer lo correcto a pesar de esas emociones o de esos sentimientos. Y vimos que entonces, para trabajar las emociones y madurar y no desmayar, Nehemías, frente a esas 3 amenazas, lo que hizo fue, ¿recuerda? Y dejamos una tarea. Recordar que Dios es bueno.
ante las burlas y los que dicen, tú no sirves para eso. Nehemías dijo, yo recuerdo que Dios es bueno y nos ha ayudado, etcétera. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo, excepto que tengas un cerebro impresionante que grabe todo y contenga todo lo que Dios dice o lo que Él te permite escuchar. Si no es así, les insté para que iniciaran o fortalecieran su agenda espiritual. Y quedamos de que hoy la traíamos y la íbamos a mostrar. Así que yo le invito a que si usted está allí con alguien, pueda mostrarle esa agenda espiritual. Si está solo, no importa. Téngala ahí a la mano. Yo les traje, quiero mostrarles mi agenda actual, donde aquí anoto precisamente peticiones de oración, pedidos o solicitudes, tengo anotados sueños que he tenido, promesas, en fin. Quiero mostrarles que es un cuaderno normal, no es un cuaderno o una agenda que tenga algo místico, no, es un cuaderno normal llenado con mi puño y letra. Y si usted lo tiene, por favor, muéstreselo a la persona del lado. Es importante que rindamos cuentas, que escuchemos atentamente y podamos tomar atención. ¿Por qué? Porque el tenerlo escrito y cuando usted lo abre y lo repasa, dice, ya llevo un año orando por esto. O estaba esto orando y Dios ya lo contestó y mire, no me di cuenta. Y allí recuerda la fidelidad de Dios para cuando vengan las burlas o venga el desánimo, usted diga, no, aquí hay una historia. Hay un historial de que Dios es fiel, Dios es bueno, y eso le va a ayudar a su agenda espiritual. Así que ánimo con eso, aprendan de los unos de los otros lo que pueda mostrarle su agenda, esto tan íntimo de su historia con Dios, pero que vamos a bajarlo a la tierra, no es algo simplemente al aire, sino que en verdad hay una herencia, un legado de Dios hecho carne para nosotros. Eso es la agenda espiritual. Si no tiene agenda espiritual o la tiene empolvada o ni idea o lo cogió para la lista del mercado o la cogió para otras cosas, le invito a que pueda madurar y tomarse en serio las cosas del Señor. Le invito a que pueda en verdad tomarse el tiempo de sacar calidad para el Señor. Y esto es una muestra de eso, ¿de acuerdo? Le animo con todo el respeto a que pueda poner ahínco en esto que Dios nos da instrucción. Muy bien. La otra herramienta que nos mostró Nehemías era declarar y recordar las promesas del Señor. No declarar lo que tú quieres en oración, sino lo que Él ha prometido en su palabra, lo que te ha dicho en tu agenda espiritual. Lo anotaste, de repente vino una frase a ti. Hay una experiencia que quiero contársela rápidamente. Cuando yo me casé con mi esposa, vino un versículo en un sueño que no me sabía memoria, quizás lo había leído, pero no le había puesto atención. Y en ese sueño dijo Isaías 54:16, Isaías 54:16. Yo me sabía el 17, pero no el 16. Me levanté inmediatamente de madrugada y lo busqué. Y eso es un lema hoy día en mi familia. Y eso está anotado allí en la agenda espiritual, que una de las agendas espirituales. Le doy este ejemplo práctico porque así puede pasar con usted. Pregúntele a alguien, ¿eso tiene sentido para ti? ¿Crees que sea de Dios? Y anótalo. Y decláralo como promesa que Dios te ha dado a ti. Te doy esta herramienta porque Dios habla a través de ti. Quiere revelarse a ti. No necesitas de un tercero estrictamente para que Dios te hable. Él es un Dios unipersonal. Así que declara las promesas de Dios. Y lo tercero, ante las amenazas, no respondas ante las amenazas, sino que ora día y noche. Día y noche, clámale a Él. Estas herramientas nos van a ayudar para trabajar las emociones. Muy bien, les hice un breve brochazo de lo que vimos hace 8 días, porque quiero conectarlo temáticamente a esto mismo que vamos a trabajar hoy. Y usted de pronto dirá, bueno, Alex, esto es muy bonito en la teoría, pero sigue siendo muy pesado el desánimo. Sigue siendo muy pesado lo que tengo que enfrentar en el día a día y no tengo cabeza para orar, no he iniciado la agenda espiritual, por ende no conozco promesas de Dios. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a conectarlo hoy con esta educación emocional, con un recurso que Dios da a todo ser viviente, a todo ser humano, perdón.
no es estrictamente de los hijos de Dios, no es estrictamente de los creyentes. Este es un recurso psíquico que pueden desarrollar todas las personas, insisto, para trabajar las emociones. Y psicológicamente es la base para que tú puedas madurar y tener una inteligencia emocional que hoy llaman, o una educación en las emociones. Y ese recurso se llama la tolerancia a la frustración. ¿Y qué es esto de la tolerancia a la frustración? Junto con otro recurso, es el principal recurso psíquico que nos da la capacidad de tolerar los sufrimientos de la vida, las aflicciones normales o atípicas que trae la vida. Este recurso nos ayuda. Ahora, quiero sumarle, este recurso es importante para no solamente las cosas que normalmente pasa a cualquier ser humano en la vida, como la pérdida de un ser querido. Se murió mi hijo, se murió mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, cosas que todos en algún momento debemos enfrentar. O décadas de crisis financieras, décadas de depresión. Estás luchando con una enfermedad y no has podido. Y has tenido una aflicción allí constante, una relación tóxica, etcétera. Todos esos sufrimientos de la vida, típicos o no, necesitamos desarrollar este recurso. Y de sumo a los no de Dios. Quizás usted va a encontrar que no es tan famosa este tipo de predicaciones. No es muy popular que te hablen y te prediquen como lo estoy haciendo hoy en día, con honestidad. Vas a encontrar predicaciones más famosas, como que declara la palabra del Señor, decreta, tú eres un rey, tú eres un sacerdote, visualiza, eres un campeón. Pero siendo honestos, alguien maduro, un creyente maduro, vas a ver que esto es una pequeña parte de la vida, pero también hay otras pequeñas partes. Cuando Dios dice no y nos frustramos o sentimos desánimo o sentimos tristeza, ¿cierto? Un cristiano no se deja llevar por esas charlatanerías de que siempre Dios te va a prosperar si haces este pacto y haces esto y haces lo otro. No, 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 no. Un cristiano maduro sabe que a Jesús se le dijo no. Debes ir a la cruz. Un cristiano maduro sabe que a un profeta, el primer vidente de Israel, el gran Samuel, se le dijo no. Tu intercesión es un no. Ya dije que a Saúl le será quitado el reino. No intercedas más. Un cristiano maduro, un creyente maduro en sus emociones, vas a ver que a David se le dijo no, pecaste, tu hijo va a morir. El producto de esa inmoralidad no va a guardar la vida de tu hijo. No ores, por más de que ayunes, como lo hiciste 7 días, sin comer alimento, sin bañarte y demás, es un no. Así se hace el gran David. Un cristiano maduro sabe que a David se le dijo, no vas a construir el templo. Aunque seas el gran David, aunque seas millonario y tengas los recursos, tengas todo dispuesto, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Ah, pero es el sueño de mi vida. No lo vas a hacer tú. Un cristiano maduro sabe que a Moisés se le dijo, no, después de ser el gran Moisés. ¿Quién como Moisés, después del Señor, quién como Moisés? En la obra de consolidar al pueblo de Dios, llevarlo en un trasegar de 40 años, que el sueño de su vida, entrar a esa tierra prometida, él, su familia, el pueblo, después de tantos milagros, y a él se le dice, tú no entrarás. No va a entrar después de todo lo que ha hecho. No vas a entrar, fue la orden de Dios y no entró. Lo mirarás desde lejos, no desde cerca, se le dijo. Un cristiano maduro sabe que al gran Pablo se le dijo, no serás sano. Otros serán sanos a través de ti. Te tocarán
y la gente se la sana. Pero a ti, en cuanto a eso que me pides, no. Bástate de mi gracia. Y puedo seguir nombrando muchos no de la Biblia. Y esa es la vida en Dios. Dios dice sí, y para ello, cuando Dios dice sí, necesitamos un recurso psicológico también. Pero cuando Dios dice no o espera, también necesitamos ese recurso del que les voy a hablar, el de la tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cómo desarrollar este músculo psicológico que me dé madurez, que me dé determinación para que a pesar de los no de la vida o los no de Dios, yo pueda mantener mi determinación de construir mi vida en Dios? Y si tú eres de los que está viendo esto y dice, yo como que necesito esto, yo me desanimo muy rápido. Yo renuncio rápido a los trabajos o a los proyectos que me propongo. El altar familiar lo abandoné, el altar personal mucho más. Comencé una dieta y la abandoné, etcétera. Si tú eres de los que claudica muy fácilmente, seguro tienes problemas en tus emociones y necesitas trabajar en ellas. Así que hoy vamos a hablar de este recurso conectado, por supuesto, de cómo lo maneja el Señor en su palabra, cómo lo manejó Nehemías. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está listo? Vamos entonces, tome su Biblia y vamos a Nehemías capítulo 8, verso 10. Así es, seguimos allí en Nehemías. Nehemías capítulo 8, verso 10. ¿Lo tienen allí? ¿Listo? Bueno, entonces dice, les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es un versículo muy conocido, ¿cierto? Quizás se sabe, el más conocido es la última parte del versículo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Muy bien. Para entender esto, quiero hacerles una pregunta. Según el verso que acabamos de leer, ¿de quién es el gozo? El gozo, correcto, es del Señor, no es mío. El gozo del Señor es el que me da fuerza. Entonces, a Él le pertenece el gozo. Pero mire lo que dice, no se entristezcan, el gozo de Él me fortalece. Y quiero que por un momento saque eso que le han enseñado, que el sentir el gozo del Señor es lo que lo hace uno fuerte. Sáquelo por un momento, que eso es lo que particularmente yo entendía. El gozo de Él en mí es lo que me fortalece. Y entonces cuando no siento el gozo de Él, entonces estoy débil. Mira el enfoque, quiero que vea esto conmigo y ora al Espíritu Santo que pueda verlo así conmigo. Y funciona de esta manera. Si Él está gozoso con lo que yo estoy haciendo, eso es lo que me fortalece. Si Él está contento con lo que yo estoy haciendo, eso es lo que me va a dar fortaleza para continuar. Es decir, el mantener contento a Dios, el filtrar todo en mi vida para que Él esté contento, es lo que me va a dar fuerza para seguir. Esto es primordial entenderlo. ¿Por qué? A ver, hablemos. ¿Ustedes creen que Nehemías estaba contento? Perdón, ¿el Señor estaba contento con lo que Nehemías estaba haciendo? Su respuesta es sí, ¿cierto? Correcto, el Señor estaba contento, pero ellos estaban desanimando. Entonces la invitación de Nehemías era, mírenlo a él que está contento de lo que estamos haciendo. Cojamos fuerzas aunque estemos tristes. ¿Ustedes creen que el Señor estaba contento con los que estaban colaborando, con los sacerdotes y los plateros y los perfumistas que estaban colaborando? Claro que sí. Pero aunque ellos estaban tristes, Nehemías les dijo, el
que Él esté contento con lo que tú haces es lo que te debe dar fuerza. Voy a dar algunos ejemplos prácticos para hacer entender este principio que nos debe dar fuerzas. Y es lo siguiente. Cuando mi hijo Joshua aprendió a caminar, él buscaba nuestro rostro y nos miraba y nosotros decíamos, ve, camina. Y él se soltaba a caminar y cuando llegaba al lugar donde podía sostenerse nuevamente, con mi esposa celebrábamos ese triunfo. Y él veía nuestro rostro contento, él veía nuestra alegría, nuestro gozo, y eso le daba fuerzas para devolverse caminando. Y nuevamente celebrábamos y él volvía a contemplar nuestro rostro y eso fue lo que le dio el ánimo para caminar, el celebrar, que él se diera cuenta que nosotros estamos contentos con eso, le dio fuerza. Otro ejemplo. ¿Ha visto cómo la relación con tu esposa, con tu esposo, tu padre, con tu madre, basta con una mirada para saber cómo está el otro? Con una mirada, están en una reunión, en un cumpleaños, en una celebración, en el mismo templo. Y solo basta mirar el rostro de la otra persona. Y si el semblante de esa persona no es el adecuado, no te da su aprobación de que estás contento, una sonrisa, sino que es indiferente, te hizo una mala cara, tú dices, algo pasa. El rostro de ella no está contento conmigo. Inmediatamente la acción es ir y decir, ¿qué pasa? Y si algo malo, está pasando algo, te pasó algo, ¿cierto? Eso es lo natural. Porque el que ella no me muestre gozo, no me muestre alegría, que él o esa persona con la que estoy relacionado, con su rostro, sin hablar, no muestre alegría, contentamiento, en ese momento, hace que yo busque solucionar eso. ¿Qué pasa? Necesito continuar con mi día. Y si no puedo en el momento solucionarlo, inmediatamente tenga la oportunidad, hablaré eso. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? ¿Ya ha sucedido? No sucede en todo momento, ¿cierto? Esa misma forma trabaja el gozo del Señor en nosotros. Entonces, la oración y la fuerza en nuestra vida debe ser siempre que Él esté contento con lo que estamos haciendo, que Él esté contento con lo que estamos hablando, que Él esté contento nos va a dar fuerza a nosotros. No sé si fui claro con esto, eso es primordial ponerlo como base, que aunque yo esté triste, desanimado, cuando lo veo a Él sonriendo, eso me va a dar fuerza para continuar. Eso va a fortalecer mis emociones. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, continuemos. Entonces, si Él está conmigo, ahí se puede decir, si Él está contento conmigo, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Esto escribió Pablo. Si Él es con ustedes, ¿quién contra ustedes? Si Dios está por ustedes, ¿quién podrá detenernos? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lo que estamos haciendo, Dios está en medio de eso. Porque si Él está contento en eso, si Él está incluido en esa construcción, ¿quién contra mí? ¿Qué desánimo puede venir? Pero para vivir esto, debes tener una cercanía con Él. Debes tener una relación con Él. Alguien que esté haciendo un rostro, pero es una persona con la cual no tienes relación. Es decir, algo le pasa a esa persona y no te importa. Pero si es alguien con quien tienes relación y te está haciendo un rostro agradable, te va a afectar. O te está haciendo un rostro desagradable, también te va a afectar, ¿cierto? ¿Por qué? Por el nivel de relación que tienes. Entonces, ¿cómo sé si Dios está contento con esto que estoy haciendo? No. Fortalece tu relación con Él. Algo va a pasar en tus sentidos espirituales que va a decir, esto no le agradó, esto sí le agradó. Uy, sentí algo en mí, no sé, temor de Dios. Esto no veamos esto, no digamos esto, no hagamos esto. O al contrario, sí, vamos en ese proyecto. Esto que hicimos le agradó al Señor, sentimos que Él está moviéndose, saltó nuestro corazón.
Pero eso se hace en el bagaje del día a día, en nuestros devocionales con Él, ¿de acuerdo? Muy bien, para esto entonces hay que diferenciar claramente lo que es el gozo y lo que es la alegría. Y recuerde que el versículo dice, el gozo del Señor, que es la traducción correcta, es mi fortaleza. Entonces, ¿qué es la alegría? La alegría podríamos relacionarlo como y asociarlo como esos momentos circunstanciales. A esos momentos que me visitó alguien, sentí alegría, celebramos unos cumpleaños, me dio una alegría momentánea, gané la selección, una alegría momentánea, y son dependientes de las circunstancias. Eso es la alegría. Podríamos entonces decir que está asociada al alma, que es momentánea, que es una emoción temporal, por un evento temporal precisamente. Pero el gozo es algo mayor. ¿Recuerdan este versículo de Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ese segundo sabor del fruto del Espíritu. Gozo. Es una facultad que aparece en el Espíritu. Y ahora sí seguimos al segundo nivel. Él está gozoso. Entonces yo quiero participar de ese gozo, gozarme con lo que Dios se goza, aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cómo se hace eso? Con el fruto de una relación. Cuando tengo una relación con el Espíritu Santo, con Él mismo, comienza a haber un fruto como con cualquier relación. Empiezan a pasar cosas y eso que empieza a pasar es que el gozo del Espíritu, porque Dios es Espíritu, trabaja en el Espíritu, el gozo que está en el Espíritu comienza a ser la educación en el alma, a estar por encima de las alegrías momentáneas de la vida. Ese segundo sabor es el que quiero hacer énfasis en este momento. A no a vivir por las alegrías del momento, sino por el gozo eterno que Dios siente. Y para esto, quiero colocarles un ejemplo. Muchas parejas, mujeres, hombres, se casan con el otro con el lema de que es que soy feliz, esa persona me hace feliz. Uy, es que estoy con él porque, ¿por qué te vas a casar con él? Para ser feliz, estoy tan feliz con él. Y se casan con esa ilusión. Y más adelante estamos los casados diciéndole, de eso no se trata. ¿Por qué? Porque tanto esa persona que tiene la ilusión con la que se casa, decir, oh, él es mi media naranja, mi alma gemela, como se llame, se casa con esa expectativa que lo va a llenar completamente para que siempre, en todo momento, la haga feliz, se desilusiona. Y allí van a aparecer problemas de divorcio, desilusiones. Es que ya no siento lo mismo que antes, ya no es lo mismo que antes. Claramente no es lo mismo, claramente vas a sentir unos días y otros días no van a sentir, porque se casan con la idea de sentir alegría. Y es ahí donde aparece Dios en escena. La persona con la que te casaste no tiene la condición, porque es un alma tan frágil como tú, o más frágil que tú. Tanto el uno como el otro no van a poder llenarse completamente. Esa pareja, ese matrimonio necesita el gozo, no la alegría. El gozo que viene del Espíritu, y ese gozo los mantiene unidos en los desánimos, en las aflicciones. El gozo del Señor es la fortaleza de ese matrimonio. Que Él esté contento con el matrimonio va a hacer que juntos permanezcan, no la alegría que me hace sentir el otro temporalmente. Así que si alguien que está viéndonos si piensa casarse, no lo hagas esperando ser feliz con la otra. Sé ya feliz con el Señor. Ten un gozo perpetuo con el Señor. Para cuando te cases con ella, no se haya la fuente de tu felicidad, sino el gozo que ya has conocido del Señor. Ahora bien, entonces el gozo le compete a Dios, que es un ser eterno. Al ser un ser eterno, todos sus atributos son eternos, como el gozo. Un gozo
sin fecha de vencimiento. Al Dios no tener fecha de vencimiento, todo lo que Él ofrece, por ende, no tiene fecha de vencimiento. Entonces, si queremos una vida con el gozo perpetuo en toda circunstancia que nos ayude en las emociones, necesitamos a alguien que siempre esté lleno de gozo. ¿Quién es? Dios. Porque la persona que me acompaña, al contrario, tantas veces tengo que animarla y otras muchas veces tienen que animarme. Pero ¿qué es fuerte y fiel siempre? ¿Qué es eterno? El gozo del Señor. Y esa persona que siempre está gozosa es el Señor. El gozo del Señor es lo que me fortalece. Entonces, para entender esto, encontré cómo Dios trabaja y explica esta educación emocional en la Biblia de la siguiente manera. El cuerpo humano está compuesto por un esqueleto, ¿verdad? Y encima de este esqueleto hay músculos. Un esqueleto por sí solo no puede andar. Necesita músculos para poder andar, ¿cierto? Para tener una movilidad. Cuando vamos avanzando en la vida, médicamente nos instan a conservar esos músculos, esa masa muscular, para cuando lleguemos a una ancianidad, a una vejez, podamos movernos sin dificultad. Si se descuidan los músculos por falta de ejercicio, por mucha grasa, etcétera, vamos a tener problemas de movilidad, ¿cierto? Bueno, el esqueleto, lo más profundo del ser, es el espíritu. Los músculos es el alma. Si yo no educo los músculos, si no educo el alma, el esqueleto, mi espíritu, no va a manifestarse, no va a moverse. Entonces, sabemos mucho de espíritu. Y tú conoces a una persona que sabe mucho de espíritu, conoce Biblia, conoce cuántos templos hay, conoce el ritual de la Biblia, sabe hacer un devocional, sabe hacer todo eso. Pero si no se educan las emociones, es una persona que a pesar de que pasen los años sigue siendo iracunda. A pesar de que pasen los años sigue siendo inmadura. No se le puede decir nada porque se desanima. No la miraron, se desanima. Tuvo un desacuerdo familiar o en el matrimonio, se desanima y claudica. Deja las cosas a medias. ¿Qué quiere decir? Es una persona que trabajó en su espíritu, pero no ha influenciado el alma. Esto que acabo de decir lo describe la Biblia. ¿Quiere saberlo? Ezequiel 37. Usted lo ha leído muchas veces. El valle de los huesos secos. ¿Lo recuerda cómo funciona esa historia? Esa realidad. Entonces está el profeta Ezequiel en el espíritu, está en Ezequiel 37 para que pueda recordarlo. Y él ve un valle de huesos secos. Y el Señor le dice, ¿crees que vivirán estos huesos secos? Y él le dice, tú lo sabes, Señor. Y él dice, profetiza. Y entonces empieza a profetizar Ezequiel. Y viene un sismo, y luego del sismo es un estremecimiento, y se juntan los huesos. Es cuando nace una persona de nuevo. El sismo, la resurrección de Cristo, que hubo un sismo cuando Él murió, cuando resucitó y hubo un sismo, en ese momento, es cuando tú resucitas, recibes vida en tu espíritu y se juntan los huesos. Pero luego el Señor vuelve a hablarle y decirle, no hay vida en ellos, su alma necesita ser educada. Y el Señor le dice, profetiza, habla la palabra entonces. Y él profetiza y empiezan a aparecer carne, músculos, tendones. Y ya de repente estos huesos que solamente estaban juntos comienzan a cobrar vida. Y hace de eso que era un valle de huesos secos un ejército útil para la obra de Dios. Entonces, retomo, así como el Señor inició una obra en tu espíritu, sigue la educación para tus emociones, para tu alma, para que se pueda ver que haces parte de un ejército y no sigues siendo un inmaduro emocional que abandona los proyectos aunque sepas mucho del espíritu. Voy a dejarlo ahí un momento para que lo procesemos y pensemos en esto que he dicho. Debemos entonces educar esos músculos, el alma. Hace 8 días concluimos eso, ¿verdad? El espíritu no necesita ser enseñado porque Dios mismo lo enseña. El cuerpo, al contrario, se está deteriorando. Un día morirá, será anciano y un día el Señor lo restaurará. Pero mientras tanto, en el presente, la educación corresponde al alma.
Es decir, a las emociones, a la voluntad, a los pensamientos. Muy bien. Entonces, la clave de no decepcionarme es ver sonriendo al Señor. Cuando yo esté decepcionado y desanimado y con los no de Dios, debo voltear a buscar no las manos del Señor, no bendíceme. Eso es una oración inmadura. El cristiano maduro busca el rostro de Dios como el niño busca el rostro de su padre buscando la aprobación. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Voy a hacerlo bien? Como la pareja que se ama y busca en su rostro para saber si está todo bien. Esa relación de amor que no busca favor, busca intimidad, estar bien. Entonces, cuando estemos en los sufrimientos o aflicciones de la vida, volteamos al Señor y la oración debe ser: ¿está bien todo entre tú y yo, Señor? ¿O hay algo que falta? ¿No estás contento con esto que estoy haciendo? ¿O estás contento con esto? ¿Por qué dijiste no? Y puedan entrar en esa intimidad, en ese nivel de relación, para que mis emociones, al verlo y conectarlo con su gozo, sean la fuerza para seguir. Voy a darles el ejemplo de un hombre que prefirió la alegría de él, el estar contento él, y no la alegría del rostro de Jesús. Es un ejemplo de cuando Jesús estaba en carne. Marcos 10, del 17 al 23. ¿Quiere buscarlo, por favor? Marcos 10, 17 al 23. Voy a dar unos segunditos para que puedas buscarlo. Marcos 10, permítame, estoy abriéndolo también aquí. Marcos 10. Muy bien, llegué. Dice, al salir para él seguir su camino, vino corriendo uno e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En este ejemplo vemos a un joven que era rico y que sabía mucho del espíritu, y había educado en parte su alma, porque se había guardado todos estos mandamientos definitivamente. Su alma había sido educada. No le faltaba una cosa. Y Jesús hace referencia allí el autor, mirándole. El Señor quería que se diera cuenta de su semblante. Quizás la respuesta del joven rico era: cuando yo le diga esto a Jesús, él va a estar: wow, estoy contento contigo. Todo esto has hecho. Pero Jesús le miró y le amó. Le dijo: te falta una cosa. Fue una mirada de amor, pero fue una mirada de decir: te falta algo. Y todos sabemos bien que la mirada de un padre, cuando falta algo, es una mirada de amor, pero que todavía está pendiente algo. Y es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. Todavía te falta algo. Todavía te falta algo. En este caso, el joven tenía que vender todo lo que tenía. Y él, aunque se entristece, no hay evidencia de que este joven vaya y venda y siga al Señor. No se habla eso.
no se vuelve a saber de él. Quizás no lo hizo. Prefirió la alegría que dan los bienes al verlo a él contento y que su gozo fuera la fuerza para él vender los bienes. El gozo del Señor es lo que te va a dar fuerza para renunciar a lo que tienes que renunciar o para hacer lo que sí debes hacer o lo que no debes hacer. Para esta época, algunos padres cristianos, por ejemplo, se preguntan, ¿debo disfrazar a mi hijo de Halloween a propósito de otro viernes? Muchos padres se preguntan esto. Lo digo porque en la evangelización que hemos hecho este día, nos encontramos con mi esposa y el equipo que vamos, mucha gente cristiana, que empieza a darnos explicaciones sin que se los digamos. No le estamos preguntando por qué se disfrazaron. No es eso. Estamos simplemente aprovechando la multitud, anunciando al Señor. No vamos a decir quién se disfrazó y no, eso no nos compete. Pero muchos se preguntan, ¿debo hacerlo o no? Y si tú te estás preguntando eso como padre, yo te digo, pregúntale al Espíritu Santo y mira el rostro de Dios. Si Él se pone contento con eso, hazlo. Si Él no se pone contento, no lo hagas. Depende lo que diga el semblante del rostro de Dios. Eso es lo que debe a ti importarte. Yo lo descubrí y no disfrazo a mi hijo por lo siguiente. Porque hay una secta dentro de los satanistas que se dedican a la burla de Cristo. Y usan este día instando a disfrazarse de un personaje. Y este personaje es Drácula. ¿Por qué Drácula? Porque es un antagónico a la obra de Dios. Miren, el Señor derramó su sangre para que la humanidad y todos los que en él creen tengan vida eterna, ¿cierto? Drácula, al contrario, chupa la sangre para él ser el eterno. Cuando yo veo esa historia que exaltan ese día, miro el rostro de Dios y digo, ¿será que él se pone contento? No le estoy dando la respuesta, solo le doy una experiencia que he tenido. Pregúntale al Señor si el participar de esto lo pone contento. No lo dudes, por favor, ni esperes que alguien te diga sí o no. Mira el rostro del Señor preguntándole a su espíritu. Así que nosotros decidimos a quién tenemos contentos. Si vivir para Dios o vivir para el hombre. Y quiero decirle, por experiencia propia, que tener contento al hombre es muy difícil, o mejor, es misión imposible. Es imposible tener contento al otro. Porque aunque tú hagas todas las cosas bien, vas a encontrar lo que hay en nosotros. Indiferencia. Aunque seas perfecto, nadie va a hablar de eso. Nadie te va a decir, oye, qué bien que lo haces. No. Y tú vas a estar haciendo las cosas por el hombre y no recibes la recompensa que estás buscando, la aprobación que estás buscando. Pero cuando haces las cosas como para el Señor, vas a recibir recompensa. ¿Por qué el hombre no puede recompensarte? Porque el hombre no puede mirar el corazón con el que hacen las cosas, mientras que Dios mira el corazón y sabe recompensar. Vive para el hombre y basta con que un error tengas en tu vida y te va a tildar. Te vieron una vez con una botella de cerveza y para siempre vas a ser el borracho de la familia. Te vieron una vez siendo un mujeriego y para siempre vas a ser el mujeriego. Porque el hombre no puede ver la conversión del corazón. Entonces es muy difícil vivir para el hombre y tener su aprobación. Miren, estadísticamente dicen que los videos que se suben a YouTube, por ejemplo, si tienen miles de vistas, solo el 3% participa dándole like o dislike. Solo el 3%. La mayoría admiran eso, pero no participan. Otros son indiferentes. Y solo el 3% va a participar animando, diciendo me gusta o no me gusta. Eso es vivir para el hombre. La respuesta va a ser escasa y va a ser una respuesta que no va a recompensarte.
Pero si decides vivir para Dios, Él te va a conectar con ese salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Entonces yo quiero que Él conceda las peticiones de mi corazón. Bueno, pero no se te olvide la primera parte. Manténlo a Él contento. Deleítate a sí mismo en el Señor. En Él. Dale tus deleites para Él. Encárgate de que su rostro esté contento con lo que hagas, aunque el hombre esté disgustado. La mujer de David le dijo, ¿qué haces, David? Estás en calzoncillos siendo el rey. Te pusiste a danzar y quedaste casi en calzoncillos. Oiga, usted es el rey. ¿Qué le pasa? Mire la posición que tiene sus súbditos. A ver, hombre, es el rey. Tenga pudor. Pero David le responde, me haré más vil por causa del Señor. A Él le gusta que yo dance. A Él le gusta cuando yo canto. Me voy a hacer más vil. Si tengo que hacerlo en calzoncillos, lo haré, le está diciendo. En otras palabras, está diciendo a su esposa, aunque tenga que quitarme los calzoncillos, pero si a Él le gusta, lo haré. Esa convicción del hombre conforme al corazón de Jehová, que le dijo no a Saúl, sí a David, porque Saúl era, no me avergüences, Samuel. Bueno, Dios me va a rechazar, pero que no se den cuenta esto de acá, apruébame. Por favor, que no falte tu bendición sobre mí, porque ¿qué dirán los hombres? Y por eso fue rechazado Saúl, por querer tener contento al hombre. Pero David quería tener contento a Dios. Y fue lo que marcó la diferencia entre un reino y el otro. ¿A quién vas a tener contento? ¿A quienes vives? Es para que el niño no se ponga bravo, para que mi esposo no se ponga bravo. Llevémonos, para que mi esposa no se ponga brava, para que aquí no se pongan bravos. Aceptemos esto. Métete en problemas con el hombre, pero ten contento al Señor. Aunque eso signifique que pierdas relaciones, que pierdas muchas cosas, que pierdas momentos, que pierdas inversiones. Pero vivimos para honrar al Señor. Entonces necesito conectarme con el gozo del Señor para vivir con fuerza en el reino de Dios. Termino con esto. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El gozo que Jesús tuvo en la cruz, el que le fue puesto delante de él, el gozo de su Padre, fue que lo mantuvo a menospreciar la vergüenza de estar desnudo a propósito, de estar siendo burlado, de estar siendo amenazado. El gozo fue lo que lo llevó a seguir adelante con la obra. Perfectamente, como él mismo dijo, podría enviar a 10 legiones de ángeles a que me bajen de aquí. Pero por el gozo, explica Hebreos, se da el trabajo de decir que es por el gozo, sufrió la cruz, la soportó. Despreció la vergüenza, no importa que estoy desnudo. Menospreció el oprobio. Aguantó las burlas, bájate de la cruz, la pena, la aparente y temporal vergüenza. ¿Por qué? Por el gozo. Ese mismo gozo está disponible sin fecha de vencimiento para ti y para mí, para despreciar la vergüenza, las burlas, las amenazas, para tolerar la frustración momentánea de la vida. Cuando vengan los no de la vida, por el gozo puesto delante tuyo, vas a soportar los sufrimientos, porque el que Él esté contento es mi motor de vida, porque el que Él esté contento es lo que no me deja desmayar. Aunque nadie quiera seguir al Señor, mi motor de vida es Él, mi motor de fuerza es Él. Aunque nadie en casa quiera hacerlo, conéctate con el Señor cuando estás sonriendo diciendo, estoy contento que tú lo estás haciendo, hijo.
Hija de Dios, nadie más está orando en las madrugadas, solo tú. Estoy contento con eso. Entonces de repente el desánimo, el cansancio de la madrugada desaparece. ¿Por qué? Porque te conecta con que Él está contento. Y es un gozo vivir, es un gozo y una recompensa que no se compara. Sentir la alegría de Dios no se compara a ninguna recompensa del mundo. ¿Ustedes creen que los ángeles se gozan? ¿No se alegran? ¿Se gozan? Lucas 12:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Wow! Mantén gozosos a tus ángeles. Predica la palabra del Señor. Viven justamente porque ellos también se gozan contigo. Ellos también son alimentados por el gozo del Señor. Haz que ellos se gocen en tu casa. No los mantengas desempleados. Gózate con ellos. Que digan, este hombre cómo predica la palabra cuando ora. Miren cómo se gozan, Señor. Y ellos se gozan y se fortalecen. Qué glorioso es el Señor. Quiero dejarles hasta ahí en esta mañana para que hagamos una oración. No pretendo dirigirte en una oración, pero quiero que consideres que el que le preguntes al Señor, ¿está todo bien entre tú y yo? ¿O me hace falta una o varias cosas? Quiero tenerte contento a ti y no con el que vivo estrictamente, no a los hombres. Quiero vivir para ti. Conéctame, ore conmigo, conéctame a tu gozo, Señor. Déjame ver en tu semblante que no apruebas. Déjame ver en tu semblante que apruebas de mi vida, de mis hábitos, para que los que te ponen gozoso, fortalecerlos. Y lo que desapruebas, desecharlo. Y eso me hará fuerte. Esto me hará fuerte. Padre, yo oro por cada persona desanimada que abandonó el altar, el personal y el familiar, y que no encuentra fuerzas, no ha superado los lutos, no ha superado los no de la vida, o aún el enfermo, Señor, que pueda encontrar el gozo eterno. Oro para que se fortalezca esa comunión con el Espíritu, para que venga un fruto llamado gozo, llamado amor, y eso los haga seguir adelante a pesar de los sí o de los no. No depende de la respuesta de Dios. Si Él está, es suficiente, es suficiente. Padre, ven con tu gozo sobre las casas, sobre los hogares, que no se nos olvide el gozo de nuestra salvación, que ahora te experimentamos, más un día te veremos tal cual eres. Nos guardamos para este día. Ruego, Señor, que tu semblante sea visto hoy. Levantamos nuestro rostro a ti para encontrar la aprobación que viene de parte de ti. Encontrar en ti la fuerza para seguir adelante. Relaciones de amor y no de conveniencia. Relaciones que buscan más que las manos el rostro de Dios. Familias entonces que buscan el rostro son fortalecidas. Hombres y mujeres que buscan el rostro son fortalecidos. Que la debilidad que viene por buscar las manos de Dios será desapareciendo a causa de la madurez emocional. Continuaremos a pesar de él. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Ánimo y busquemos el gozo, el contentamiento de Dios. Bendiciones.